Bienvenidos a nuestro podcast del Quiniano.com y me encuentro en línea desde la ciudad de Bogotá con los escritores Juan Manuel Acevedo y Carlos Mario Filgativa Sabogal. Primero vamos a hablar con Juan Manuel Acevedo de su ensayo El Nuevo Argentino y posteriormente de un ensayo escrito a varias manos, como solemos decir, Umbrales de la Crítica, que en este momento hace parte también de la programación de los libros que se presentan en la Feria del Libro de Bogotá. Juan Manuel, muchas gracias por estar con nosotros y hablemos un poco de este ensayo El Nuevo Argentino y estas aproximaciones que usted hace sobre este autor tan importante en la letra latinoamericana. Hola, buenas tardes a todos y todas. Sí, pues este es un libro que sigue un poco como el trabajo investigativo que yo he venido realizando sobre Roberto Valls. En esta ocasión, digamos que es como un estudio un poco más amplio sobre el impresionismo y sobre el grotesco del autor y cómo cambia un poco la configuración narrativa para principios del siglo XX, y también un poco cómo se impone como tendencia Roberto Valls desde sus aguafuertes para lo que vino después, con la influencia que tiene, por ejemplo, en autores como Piglia, en César Aira, en Martín Cohen, que son autores pues como más contemporáneos, pero que están atravesados por arte. Juan Manuel, precisamente hablando de este autor y la influencia que ha despertado en otros, ¿cómo llega usted a él? O sea, ¿por medio de qué? ¿Se lo recomendó algún amigo en un momento? ¿O por esos azares de la vida como nos llegan a nosotros los autores? Es decir, ¿qué forma particular llegó él a su vida y también qué lo indujo a llevar a cabo esta importante investigación? Ese libro llegó, bueno, un poco por contrariar a Borges, porque siempre se señalaba que Art era como que estaba a la sombra de Borges. Y entonces cuando todo el mundo leía a Borges, pues a mí me dio por leer a Roberto Valls. Pero también, como tú dices, por una serie de encuentros con los libros y con las editoriales, porque él no tiene mucha circulación. Ahora de pronto empieza a tener más circulación, pero en su momento no tenía tanta circulación. Entonces sí, como ir encontrando los libros en varias ferias, incluso en Buenos Aires, pues me fue acercando a la obra. ¿Y cómo hizo para adquirir este material? Porque sabemos, como bien usted lo ha dicho, no es un autor que sea muy conocido en otras partes de Latinoamérica. Sus libros deben ser un poco complicados de encontrar. Entonces, esa manera de llegar primero a los libros y luego empezar la construcción de su ensayo, ¿qué tan difícil fue eso? Sí, pues a ver, ahí duramos como varios añitos como consiguiendo la bibliografía, pero como te digo, ahora cada vez es un poco más recurrente y como más cercana la obra a los lectores latinoamericanos. Pero pues nada, pues encargos, viajes, ahí fuimos como recogiendo, y yo ya llevo este es como mi segundo libro sobre arte, y de todas maneras ha inspirado como uno más, ¿cierto? Entonces creo que le he dedicado como mucho tiempo. Y bueno, pues nada, yo creo que ya seguirán como otros autores. Ahora estoy leyendo ya otras cosas. Y los lectores argentinos, o más que los lectores, la crítica argentina, aquellos que tuvieron la forma de pronto quizás de tener un acercamiento mucho más profundo a él, ¿cómo ven que un colombiano, alguien que de pronto es ajeno a su geografía, a sus costumbres, se interese de una forma tan profunda y especial por un autor que es tan de ellos también? Sí, pues mira que el libro sí ha tenido muy buena recepción en Argentina, sobre todo pues como con los amigos de la Universidad de Buenos Aires de literatura, y con los amigos de la Universidad de Uncuyo, que tienen un doctorado en literatura también en la ciudad de Mendoza. El libro ha circulado y ha tenido buena acogida, y creo que pues para ellos es un poco pues extraño, pero yo creo que cada vez un poco más cercano que ese autor se trabaje en Latinoamérica, porque claro, hasta hace algunos años no entraba en los currículos, pero tiene mucha vigencia, pues, y empieza como a editarse en las grandes editoriales. Entonces creo que hay mucho por estudiar todavía de Roberto Valls.
Hay de pronto escritores contemporáneos que, aparte de los que nombramos ahorita, Ricardo Piglia, estén influidos por la obra de Roberto Bar y quieran de pronto, no hablamos de copiarla, sino nutrirse de él y darle un poco esos tonos que él tenía a sus nuevas obras. Hay un autor en particular que se llama Ariel Magnus, que tiene una novela que se ganó incluso el premio que daba Norma, La otra orilla, con una novela titulada Un chino en bicicleta. Él en particular, creo que tiene una gran influencia de Al. Y bueno, César Aira, lo que acá decía, César Aira, Martín Cohen, de las mujeres no sé qué tanto, quizás Ariana Harwitz tenga como un poco el tono y la velocidad de la escritura de Al. Juan Manuel, hablemos un poco ahorita de este otro ensayo que también está vigente y que precisamente está de presentación en la ciudad de Bogotá en el marco de la Feria del Libro, y es Los umbrales de la crítica. Ya este es un ensayo escrito a varias manos y también está en línea directa con Carlos Mario Fisgativas Abogal. Reflexiones entre filosofía y literatura. Abarcamos un poco más aquí el tema de los autores y nos descentralizamos un poco de uno solo. Ese es un libro un poco más dirigido como a los problemas que comparten la literatura y la filosofía, sobre todo como en el sentido del estilo, ¿cierto? O sea, como hay algunos filósofos que son literatos o que escriben cerca como a la novela o incluso a la poesía, y como hay también algunos literatos pues que plantean una serie de reflexiones filosóficas que son importantes. Entonces trabajamos ahí básicamente pues como autores muy nuevos, ¿cierto? Steiner, Deleuze, Blanchot, como la escuela de los postestructuralistas un poco. Carlos Mario, buenas tardes. Quería preguntarle precisamente sobre umbrales de la crítica. ¿Cómo llegan ustedes tres como escritores, como ensayistas, a converger en una obra tan sintética pero a la vez tan profunda como la misma filosofía en sus reflexiones? Bueno, bueno, primero un saludo, ¿cierto? Hay unos motivos de convergencia, y es que los tres nos movemos en los ámbitos de reflexión de la filosofía y de las artes, en particular, pues en este caso, el arte de la escritura, unas artes de la escritura como es la poesía, la literatura. Entonces esto, digamos, como que la motivación inicial para reunirnos en este escrito, sí, y trabajar o presentar allí pues unos capítulos de lo que hemos venido haciendo hace un tiempo digamos como en este intermedio o en este umbral, por eso lo llamamos de esa manera, entre lo que es la reflexión filosófica y la producción artística y literaria, sí. Digamos que nuestra vida académica laboral pues pasa precisamente por el trabajo sobre la literatura y la filosofía, y como esas aguas, digamos, ahí intermedias, y pues han sido siempre como los motivos de reflexión, y bueno, eso es lo que motiva pues, digamos, la redacción de estos textos y el encuentro en este libro. Precisamente la filosofía ha venido ganando mucho terreno en ciertas, digamos, escuelas literarias últimamente, y es algo que se ha notado, pero también en otros se abandona y digamos que se banaliza porque se ve como algo muy profundo, muy complejo, pero cuando se combina de una forma tan acertada con la literatura puede resultar también algo fascinante. Se han encontrado con autores contemporáneos que sepan llevar, digamos, muy bien esta mezcla, digamos, combinar muy bien ambos aspectos. Sí, efectivamente, en eso es que se sustenta, digamos, la propuesta, y es ver algunos críticos, teóricos y entre ellos pues también filósofos que se ocupan de pensar la literatura y de pensar a la vez el lenguaje. Yo creo que el punto de encuentro es ese, una de las perspectivas que nos permiten cruzar literatura y filosofía es precisamente la reflexión sobre el lenguaje,
sea con el propósito teórico o con el propósito de la producción artística, ¿sí? En ese orden de ideas, pues en el texto se citan autores como Steiner, Jacques Derrida, Maurice Blanchot, el mismo Deleuze, que pues no solo reflexionan sobre la literatura como un objeto, sino que también sobre el lenguaje, que es el elemento común entre literatura y filosofía, ¿sí? Y entonces el llevar todo esto a una reflexión sobre la escritura también nos permite pensar o preguntarnos por lo que es la crítica, ¿cierto? Otro ejercicio de escritura, y que tiene también una pretensión teórica y que permite articular, digamos, filosofía y reflexión acerca de lo literario. Quería preguntarle a Juan Manuel Acevedo, ¿cómo llegan ustedes a esta editorial, a Cuadernos Negros, y cómo llegan, digamos, en el proceso de publicar, de llegar a un público en particular por medio de obras un poco tan especializadas pero tan indispensables, precisamente cuando se habla de autores reconocidos y de temas tan complejos como la filosofía? Bueno, pues la llegada a Cuadernos Negros es un poco por el contacto que tenemos directo con Viviana Bernal y con su equipo, pues, editorial. Hicimos ahí un puente con la universidad, porque los libros son financiados, pues, por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Quindío, en patrocinio al Grupo de Investigación en Literaturas Marginales. Creo que sirvió un poco como el encuentro entre la editorial y el grupo de investigación, porque permitió diversificar la colección de ensayos que ella tiene. Digamos que Viviana venía trabajando como varias series, una de poesía, otra de narrativa, y hay una de ensayo que no tenía como mucha fluidez, y bueno, pues ahí ya tenemos varios proyectos como con la misma editorial para seguir avanzando. ¿Va a haber otros espacios aquí en Colombia, particularmente en el Quindío, donde puedan socializarlo y presentar también este ensayo, perdón? El miércoles 27 tenemos la presentación en la Universidad del Quindío. 27 de mayo. En el marco del foro, de literatura, vamos a hacer la presentación de los libros que ha logrado, pues, producir el grupo de investigación. ¿Están trabajando actualmente en algún texto nuevo, otro ensayo también así a conjunto como Umbrales de la Crítica? Estamos ahora en un proyecto sobre el concepto de crítica en Walter Benjamin y su influencia en los autores latinoamericanos. Estamos desarrollando ese proyecto en este momento con el grupo de investigación. Bueno, pues Juan Manuel Acevedo y Carlos Mario Fidelgativa, ya una pregunta para ambos. Para los que están interesados en empezar a incursionar en el mundo de las letras, a leer, en particular leer, sin importar la edad, ¿qué libro les recomendarían? Bueno, pues yo recomendaría Las Mil y Una Noche. como algunas obras clásicas podrían ser como Moby Dick, por ejemplo, que para mí fue una gran novela. Y ya un poco más como en lo que trabajo específicamente, que es como las literaturas marginales, recomendaría a esa autora argentina que mencioné ahora, que es Ariana Harwich, una gran novelista que tiene un libro que se llama Mátate Amor. Creo que ese es mi recomendado. Ya sí que Carlos, pues, su recomendado. Bueno, no, yo creo que hay que insistir en algo, y hay ciertos textos que vale la pena leer y releer, y en este caso sí recomendaría, por ejemplo, los textos de William Shakespeare. Textos, por ejemplo, como los de Calderón de la Barca, que nos marcan como toda una época, no solo de la literatura, sino también de lo que es la reflexión sobre ella misma. Me parece que ahí habría que sostenerse en ciertos, digamos, clásicos que tienen todavía mucho que ofrecernos. Indudablemente son clásicos que tienen mucha vigencia. Carlos Mario, muchas gracias por estar con nosotros en el podcast del Quindiano.com para hablar de este ensayo Umbrales de la Crítica. Bueno, un gusto.
Juan Manuel, muchas gracias de nuevo y estamos pendientes para otras conversaciones, hablar de otras obras, hablar de literatura en particular y cómo vamos poco a poco ganando terreno con el tema de la literatura en la sociedad colombiana. Vale, Robinson, bueno, no, muchísimas gracias por el espacio y bueno, seguimos en contacto para nuevas versiones.